El mundo no está cambiando solo, lo están cambiando ellos. Son la generación que nació entre pantallas y crisis, entre sueños rotos y esperanzas nuevas. La llaman Gen Z, pero su verdadero nombre es Revolución Silenciosa. Son la voz que no se calla, los ojos que lo observan todo, las manos que no temen construir un nuevo presente. Desde los Andes de Perú hasta los templos de Nepal, desde las calles de Sri Lanka hasta las plazas de Marruecos, los jóvenes han derribado gobiernos, forzado dimisiones y despertado conciencias. Su valentía ha provocado la caída de presidentes y gabinetes, ha estremecido los cimientos del poder en Madagascar y Ecuador, y ha encendido el fuego de la dignidad en Filipinas. Esa es la Gen Z, la generación más hábil digitalmente en la historia humana, pero también la más consciente del dolor del mundo. No nacieron para mirar, nacieron para transformar. Irrumpieron como un rayo en medio de una tormenta de indiferencia. Ninguna otra generación había irrumpido así, con la fuerza del código, del arte, de la palabra y del píxel. Llegaron sin pedir permiso y con una claridad que asusta a los poderosos. Durante años, políticos y medios de comunicación se burlaron de ellos. Los llamaron generación de cristal, como si la sensibilidad fuera debilidad y no un acto de amor hacia el mundo. Los diarios y noticieros los ridiculizaban. Los tachaban de frágiles, distraídos, dependientes de sus pantallas. Pero no sabían que detrás de esas pantallas germinaba la revolución más lúcida de este siglo. Los políticos se sintieron seguros, intocables. Pensaban que el poder heredado jamás sería cuestionado por quienes crecieron bajo sus leyes. Se equivocaron. Subestimaron a una generación que no obedece, sino que observa, analiza y expone. Las generaciones anteriores los señalaban con desdén, llamándolos apáticos, encerrados en su mundo digital. Pero no comprendieron que en esas redes aprendieron a organizarse, a unir sus voces, a crear comunidades de resistencia global. Durante años los acusaron de indiferencia, de solo pensar en lo efímero, en lo banal. Dijeron que no les importaban sus países, sus barrios, ni sus calles. No veían que en silencio estaban aprendiendo el lenguaje del cambio. Creyeron que solo les importaban las pantallas, las risas, los filtros. Pero esas pantallas eran trincheras. Esas risas eran oxígeno en un mundo asfixiado. Y ahora esas mismas redes son su campo de batalla. Hoy, esta generación hace lo que ninguna otra se atrevió: enfrentar a los poderosos en los momentos más críticos para el destino del planeta. Hace no mucho se levantó la Gen Z de Sri Lanka, 94. Hoy se levantan la Gen Z51 de Perú, la 977 de Nepal, la 212 de Marruecos, la 63 de Filipinas, la 261 de Madagascar y la 593 de Ecuador. Cada número es un código telefónico, pero también un código de lucha. Se alzan contra la corrupción, la inseguridad, el nepotismo y el saqueo de sus naciones. Son la conciencia moral de una era que parecía dormida. Con marchas, protestas y trincheras digitales, están transformando realidades. Cada tweet, cada paso, cada video es un llamado a los jóvenes del mundo. Defiendan su presente, porque de él depende el futuro. Nadie ignora ya que millones de jóvenes observan cómo sus líderes viajan en aviones privados, compran arte, usan ropa de diseñador y viven de los impuestos de los pobres. Ellos ven lo que los poderosos no pueden ocultar: la obscenidad del privilegio frente al hambre. Mientras los barrios carecen de hospitales, medicinas o agua limpia, los gobernantes multiplican sus lujos. Mientras los pueblos se inundan o se incendian, ellos se refugian tras muros de corrupción. Y cuando todo se derrumba, piden préstamos que hipotecan el mañana de generaciones enteras. Despertó el gigante dormido. Y los gobiernos aún no entienden que el cambio no vendrá desde los palacios, sino desde los teléfonos, las calles y los corazones que laten al mismo ritmo en todos los continentes. Ni la derecha, ni la izquierda, ni el centro pueden escapar.
Los índices de popularidad no los salvarán de una generación que graba, denuncia y desenmascara. La impunidad ya no es invisible. Sabemos por qué se movilizan. Sabemos qué los impulsa, la dignidad herida y la esperanza que se niega a morir. Ellos son la fuerza laboral del mundo, y lo saben. Trabajan largas horas por salarios que apenas alcanzan para sobrevivir, mientras los discursos políticos prometen un mañana que nunca llega. Pero ya no esperan. No más. No quieren programas vacíos ni subsidios que compran silencio. No aceptan más gobiernos que endeudan el futuro mientras predican estabilidad. Han visto lo que pasa en Venezuela y no están dispuestos a repetirlo. Descubrieron el truco, que todos los partidos son máscaras del mismo rostro cuando llegan al poder, que el trono cambia de dueño pero no de propósito. Y por eso se levantan la corrupción y la inseguridad, las dos bestias que devoran al mundo. En Perú, la Gen Z no descansó hasta ver caer a su presidenta. La destitución fue fruto de un clamor popular que rugía desde las calles. Su voz era la del hartazgo, pero también la del amor a una patria saqueada. Protestaron contra la corrupción, la impunidad, la violencia, la desigualdad. Contra todo lo que convierte la vida en supervivencia. Lucharon por lo que siempre se les negó: dignidad. Las movilizaciones fueron convocadas por colectivos estudiantiles y grupos juveniles organizados en redes sociales y contaron con el apoyo de gremios de transporte y comerciantes, quienes están cansados de los secuestros y extorsiones por parte del crimen organizado. Cada semana asesinan a un transportista y extorsionan a los comerciantes. Viven bajo el asedio de la delincuencia, de gobiernos incapaces, de un sistema que los asfixia. Cada día que suben al transporte, saben que pueden perderlo todo, incluso la esperanza. La juventud peruana trabaja sin derechos, sin estabilidad, sin voz. El futuro que les prometieron fue una estafa. Y mientras tanto, los políticos viajan en camionetas blindadas, escoltados del pueblo que dicen representar. La Gen Z51 vio cómo se les robaba el futuro. Lo documentaron, lo difundieron. Cada video era una prueba, cada foto una denuncia. El pueblo entendió entonces que la política no servía al bien común, sino a los intereses de unos cuantos. Y así, entre indignación y esperanza, los jóvenes exigieron lo que siempre debió ser suyo: transparencia, rendición de cuentas y justicia. No piden privilegios, solo exigen lo justo: educación, empleo, salud y un país donde vivir no sea un acto de valentía. Nepal, la chispa que encendió todo. Allí, entre montañas y contradicciones, nació una chispa que se hizo incendio de conciencia. La Gen Z, 977, se convirtió en el detonante. Jóvenes que ya no aceptaron el lujo de unos sobre la miseria de muchos, que transformaron la indignación en acto colectivo y la rabia en orden vocal. Su abrazo fue al país entero y su reclamo prendió en otras orillas. Lo que parecía un fuego local resultó ser luz que alumbró rutas de protesta en todo el mundo. Ya no eran la generación de cristal, ahora eran fuego, hierro y verdad. La Gen Z se convertía en el pulso que cambiaba la realidad de sus países, en el rugido de quienes ya no soportan las promesas rotas ni el silencio impuesto. Donde antes hubo apatía, ahora crecía una voluntad de acero. Donde se burlaban de su fragilidad, ahora se levantaba una generación que hacía temblar los cimientos del poder. Dijeron: son ellos, los jóvenes, los que cargan el destino de sus países entre las manos. Con el poder de una generación interconectada, hábil, despierta y audaz, capaces de transformar una tendencia digital en un grito colectivo. Con la mirada fija en la justicia y los dedos convertidos en armas de verdad, la Gen Z demuestra que las redes no solo entretienen, también liberan. Son ellas y ellos, los hijos del algoritmo y la esperanza, quienes con un teléfono en la mano capturan lo que antes se ocultaba. Cada foto, cada video, es un acto de valentía. Donde los noticieros callan,
ellos graban. Donde el poder censura, ellos publican. Visibilizan la corrupción de sus gobernantes con la precisión de la verdad y el poder de la imagen que no puede ser negada. Gracias a su habilidad digital, la Gen Z expone sin miedo la doble vida de sus políticos. Muestran sus trajes de diseñador, sus viajes en aviones privados, sus relojes de miles de dólares pagados con dinero público. Lo hacen sin rencor, pero con verdad, sin violencia, pero con precisión. Son periodistas espontáneos de una era donde la cámara es la nueva espada de la justicia. La Gen Z, 977, se cansó del saqueo, del descaro y del abuso. En Nepal, los jóvenes salieron de sus casas con la certeza de que ya no podían callar. Se movilizaron con un propósito claro: quitar del poder a quienes habían convertido el Estado en botín y los bienes públicos en herencia personal. No querían venganza, querían dignidad. Y la conquistaron con pasos firmes y voces unidas. Las pruebas estaban a la vista de todos. En las redes sociales, los jóvenes veían cómo las familias de los políticos viajaban en aviones privados, vivían entre lujos y excesos, mientras ellos sobrevivían con salarios de miseria. Esa brecha obscena entre el poder y el pueblo encendió su indignación. No se trataba de envidia, sino de justicia, de ponerle nombre y rostro a la desigualdad. Y cuando el gobierno intentó callarlos, bloqueando redes, censurando portales, silenciando medios, fue cuando la Gen Z decidió no retroceder. Entendieron que quien teme a la verdad, teme al pueblo. Por eso convirtieron la censura en un grito multiplicado. Si les cerraban una cuenta, abrían 100 más. Si les quitaban la voz, respondían con miles de publicaciones. Así nació su poder, en la resistencia. Durante años se burlaron de ellos, de su forma de hablar, de vestir, de pensar. Los caricaturizaron como distraídos, frágiles, sin rumbo. Pero el tiempo demostró que la aparente fragilidad era solo sensibilidad, que su aparente distracción era una forma distinta de ver el mundo, y que su silencio no era apatía, sino una rabia que se estaba gestando esperando el momento de despertar. En muchos rincones digitales, aún circulan las burlas, parodias que ridiculizan su forma de pensar, memes que se ríen de su manera de reaccionar ante la vida. Pero lo que no entienden quienes los menosprecian es que esa misma red donde se les caricaturiza es el escenario donde la Gen Z libra su batalla por la verdad. Allí donde los humillaron, ellos se levantaron más fuertes. Uno de los ejemplos más vistos son los videos donde comparan cómo reacciona un joven de la Gen Z ante los problemas cotidianos frente a las generaciones anteriores. Pero lo que parece chiste, en realidad es espejo. Una sociedad que teme lo nuevo y se refugia en la burla. Sin saber que esos jóvenes, los de las risas ajenas, están escribiendo la página más valiente de este siglo. Incluso los medios de comunicación más grandes y respetados participaron de la burla. En programas de debate, columnas de opinión y espacios televisivos, se reían de la supuesta fragilidad de la generación Z. Decían que no soportaban la crítica, que eran de cristal, que vivían desconectados de la realidad. No sabían que en ese mismo instante la historia estaba cambiando de manos. Mientras los adultos discutían sobre si los jóvenes estaban preparados, la Gen Z ya se estaba organizando. Aprendían en silencio, conectaban entre países, tejían alianzas invisibles a través de foros, grupos y transmisiones en vivo, sin líderes visibles, sin partidos, sin banderas, solo con la convicción de que el mundo debía ser diferente. Y fue cuando Nepal encendió la chispa que otros países comprendieron. El cambio ya no vendría desde los parlamentos, sino desde las pantallas. Que las revoluciones ya no necesitaban fusiles, sino cámaras y conexión. El poder ahora viajaba por cables de fibra óptica y se replicaba en miles de pantallas iluminando las madrugadas. Ahora son ellos quienes están tratando de evitar que se hunda el barco en cada país. Por ejemplo,
En América Latina no falta mucho para que esta generación se levante en otros países además de Ecuador, Perú y Bolivia. En muchas otras naciones de ese continente, los jóvenes ya están cansados de ver que sus gobiernos están asociados con la delincuencia organizada. Están cansados de ver cómo los propios gobernantes han hecho redes de corrupción a escala global, de cómo quienes ostentan el poder se burlan de las leyes para traficar hasta con combustibles en sus aduanas. En América Latina están cansados de que la delincuencia organizada los extorsione, mientras sus gobernantes comen en restaurantes de lujo y viajan al extranjero para descansar por jornadas de trabajo, según ellos, extenuantes. Filipinas y la Gen Z, 63. En Filipinas, la indignación creció como un huracán digital. Las denuncias por corrupción, pobreza y desastres mal gestionados llegaron a su punto de ebullición cuando los jóvenes comenzaron a transmitir en vivo lo que los noticieros callaban. Sus teléfonos mostraron las calles inundadas, los barrios olvidados, los hospitales colapsados. Allá, miles de jóvenes de la generación Z tomaron las calles como si el agua misma los empujara. Su furia no era solo por las lluvias, sino por la podredumbre de un sistema que robó hasta los muros que debían protegerlos. Autoridades, comisiones y medios internacionales lo confirmaron. Aquel no era un caso aislado, sino un escándalo monumental de corrupción en los proyectos de control de inundaciones. La magnitud del saqueo fue tal que su lucha tomó un nombre inolvidable: la Marcha del Billón de Pesos. Un grito que resumía décadas de robo institucional. En pancartas improvisadas y muros digitales, denunciaban cómo el dinero destinado a salvar vidas terminó engordando las cuentas de los corruptos. Sus demandas fueron tan transparentes como el agua que los ahogaba. Una investigación independiente y pública, la recuperación de los fondos robados, el juicio de políticos y contratistas culpables, y reformas que garanticen que cada moneda destinada a proteger comunidades no vuelva a perderse en los bolsillos del poder. Otra vez, la misma historia. La corrupción. Tatuaje indeleble de una clase política que parece clonarse en todos los continentes. Cambian las banderas, cambian los rostros, pero el cinismo es el mismo. Mientras tanto, millones de jóvenes enfrentan cada día el látigo de los empleos mal pagados y los servicios que fallan hasta para ofrecer agua o luz. Sobreviven en un sistema que los usa, pero no los escucha. La rabia que incendió Filipinas no surgió de la nada. Fue la consecuencia lógica de un robo planificado. Fondos que debían construir muros, canales, drenajes y bombas de desagüe desaparecieron en las arcas privadas de empresarios y políticos. Así, mientras ellos se enriquecían, las familias de las zonas bajas veían cómo el agua arrasaba sus casas, su historia y el trabajo de toda una vida. Y así, una verdad se hizo imposible de negar. La Gen Z se está levantando en todos los rincones del planeta. Esta ola de jóvenes no conoce fronteras. Su lucha contra la corrupción, la inseguridad y la vida precaria apenas comienza, y no se detendrá hasta que la dignidad deje de ser un lujo. Marruecos. El llanto que quisieron silenciar. La Gen Z 212 llevaba años acumulando un dolor que no era solo político, sino humano. Sus gobernantes habían dejado morir la infraestructura básica de sus ciudades, condenando a millones a hospitales en ruinas, escuelas olvidadas y calles que se desmoronan. Pero el límite llegó cuando el horror se volvió cotidiano. Mujeres que morían en hospitales sin insumos, sin personal, sin dignidad. Aquellas muertes fueron la gota que derramó el agua del vaso de un país que había normalizado el abandono. El gobierno intentó silenciar ese llanto. Primero lo minimizó, luego reprimió la rabia justa de miles de jóvenes. Pero cada golpe y cada censura solo amplificaron su voz. No querían que el mundo los viera. No querían que se supiera que mientras gastaban millones en estadios para el Mundial 2030, en sus hospitales las mujeres morían. Querían ocultar la miseria detrás del brillo del fútbol. Entonces los jóvenes de Marruecos salieron.
no por odio, sino por dignidad. Denunciaron lo que todos sabían y nadie decía, que el país que presume estadios de oro deja morir a su gente. El mundo los escuchó, aunque su gobierno intentara esconderlos bajo la alfombra de los intereses millonarios. A pesar de la censura, de los medios comprados, de las amenazas, la voz de la Gen Z 212 atravesó fronteras. Su mensaje fue claro: el lujo no puede tapar la vergüenza. Hoy, millones lo saben. Marruecos eligió invertir en espectáculos, no en su gente. Eligió los aplausos del mundo antes que las vidas de sus mujeres. Pero la historia no olvidará en qué lado estuvo la juventud. Ecuador, la Gen Z que decidió decir basta. Desde las montañas hasta las costas, una generación cansada de promesas vacías se levantó. Los jóvenes de Ecuador dijeron basta. Basta de corrupción, basta de miseria, basta de gobiernos que se enriquecen mientras el pueblo apenas sobrevive. Su grito no fue improvisado, fue el eco acumulado de décadas de abuso. Ecuador no es un caso aislado. Es el reflejo de un patrón repetido, de una herida continental, la corrupción y la mala administración convertidas en norma. El país que alguna vez soñó con justicia, hoy carga con la desilusión de ver cómo los mismos apellidos se reparten el poder una y otra vez. Ecuador no es un país donde el salario mínimo alcance para vivir con dignidad. Tampoco es ejemplo de salud ni de justicia social. Es una tierra donde la pobreza convive con la riqueza obscena de unos pocos, donde el trabajo no basta para comer, y donde la delincuencia se ha vuelto un compañero diario del miedo. Así viven millones, atrapados entre la corrupción y la desesperanza. El pueblo ecuatoriano comparte el mismo dolor que recorre toda América Latina. Robos, homicidios, pobreza extrema, hospitales colapsados, inflación desbordada, nepotismo y narcotráfico. Una red de males que no conoce fronteras. Pero entre tanto desconsuelo, algo comenzó a cambiar. Los jóvenes empezaron a perder el miedo. Como sus hermanos y hermanas del continente, los ecuatorianos salen cada día a trabajar con el corazón encogido, sabiendo que la violencia los acecha en cada esquina. Aún así, salen. Porque el hambre no espera, y porque la dignidad, incluso en medio del miedo, sigue empujando a resistir. Y como si todo eso no bastara, el gobierno decidió quitar el subsidio al combustible. Un golpe directo a los más pobres. Los precios subieron, el transporte se encareció, los alimentos se volvieron lujo. En un país donde el dinero ya no alcanza, esa decisión fue la chispa que encendió la rabia. Un país diseñado para enriquecer a los millonarios y empobrecer al resto, no puede sostenerse sin que la juventud diga «basta». Esa injusticia encendió algo más grande que un paro de transportistas. Desató la furia organizada de la generación Z. Los jóvenes, como en otros rincones del mundo, salieron a las calles y a las redes. Ya no estaban dispuestos a soportar más abusos, más mentiras, más gobiernos que roban futuro y pan con la misma mano. La historia de la generación Z ecuatoriana aún se está escribiendo, pero las primeras líneas ya anuncian un cambio. Hay algo imparable en ellos, una voluntad que no se apaga. En sus voces vibra el anuncio de un país distinto, de una generación que no se resigna y que ya empezó a transformar su destino. Madagascar. La Gen Z 261, que decidió correr a su presidente. A miles de kilómetros, en una isla que el mundo suele olvidar, también floreció la rebeldía. Allí, los jóvenes de la generación Z decidieron enfrentar al poder con la misma valentía que sus pares de Nepal o Ecuador. Su voz traspasó el océano. La corrupción no tiene idioma, pero la dignidad tampoco. No importa si un país está en el corazón de un continente o perdido entre mares. El veneno de la corrupción fluye por las venas del mundo entero. En cada rincón donde el poder se convierte en negocio, la juventud se levanta para purificarlo. Tampoco importa la abundancia de sus recursos. La corrupción, como un ácido invisible,
disuelve toda promesa. En Madagascar, la riqueza natural contrasta con la pobreza de su gente. Allí, el lujo de unos pocos se alimenta de la miseria de muchos. La corrupción política lo envenena todo, hasta el agua y la esperanza. Madagascar sufre lo mismo que Nepal, Ecuador, Perú, Marruecos y Filipinas. Pobreza fabricada por la corrupción. Un mal global con rostro local. La generación Z lo sabe, y por eso su lucha no es solo nacional, sino humana. En ese país, como en Cuba, los cortes de luz y de agua son rutina. La oscuridad no es solo falta de energía, es símbolo del abandono. Cada apagón es un recordatorio de que el pueblo vive a oscuras mientras el poder brilla con dinero ajeno. Allá, los jóvenes señalan con firmeza a la élite gobernante. Los acusan de robar, de mentir, de vivir del sudor ajeno. Ya no temen nombrar a los responsables. Cada denuncia es una chispa, y el fuego crece en cada ciudad donde el pueblo pierde el miedo. Ante tanta humillación, a finales de septiembre, la generación Z salió de sus pantallas para tomar las calles. Desde sus trincheras digitales coordinaron protestas, difundieron videos, organizaron marchas. La indignación por los cortes de luz y agua se convirtió en energía colectiva. Donde el gobierno apagaba la corriente, ellos encendían la conciencia. Y como en los otros países, la estrategia digital de la Gen Z dio frutos veloces. Desde el colectivo juvenil Gen Z Madagascar, la movilización se multiplicó. Miles se sumaron. El eco de sus voces viajó por redes y plazas, convirtiendo el hartazgo en un movimiento imparable. Así, los estudiantes tomaron las calles y transformaron su frustración en fuerza. Inspirados en Nepal y otras revoluciones juveniles, la Gen Z de Madagascar se convirtió en el motor del cambio. Su demanda era clara: la dimisión del presidente y el fin de la corrupción. Su ejemplo, una chispa más en el mapa global de la dignidad. En un intento desesperado por contener la tormenta, el presidente apareció en televisión, prometió, justificó, mintió. Pero las palabras ya no bastaban. La generación Z está cansada de discursos vacíos. No quieren promesas, quieren justicia. Y ningún micrófono presidencial puede silenciar una generación entera. Y como todo gobierno torpe, respondió con violencia. Envió policías contra jóvenes desarmados, creyendo que las balas podrían detener la verdad. No entendieron que reprimir a esta generación es alimentar su fuerza, porque cada golpe, cada detención, se convierte en memoria y en fuego. El gobierno creyó que desplegando militares en las calles lograría lo que ningún otro logró: apagar la lucha de la generación Z. Pero se equivocó. Esta generación no se rinde. Pelea por un presente digno, por un futuro posible. Cada intento de represión solo aviva su determinación. Gran error del gobierno, porque al querer someterlos, los unió. Al golpearlos, los fortaleció. La historia está llena de tiranos que subestiman la voz de los jóvenes. Y siempre termina igual. El poder cae y la verdad permanece. El intento torpe por callar a la generación Z solo logró unirla más. Desde sus cuarteles digitales lanzaron una contraofensiva de verdad. Multiplicaron sus mensajes, coordinaron más protestas. Internet se volvió su territorio liberado. Donde el poder quiso silencio, ellos construyeron eco. La sangre derramada por culpa del poder no sembró miedo, sembró unión. La represión dejó muertos, pero también dejó una lección. El presidente, acorralado por la indignación, disolvió su gabinete y huyó. La generación Z había logrado lo impensable: acotar el poder, desnudar la corrupción y demostrar que la juventud puede hacer temblar los cimientos de un gobierno. El eco de la Gen Z 94 resonó en Sri Lanka. La generación Z ha lanzado, desde hace varios años, un llamado global a luchar contra la corrupción política. Y conforme el tiempo avanza, esa voz se escucha con más fuerza en todos los rincones del planeta.
Es un clamor que atraviesa idiomas, fronteras y culturas, un eco común de hastío ante la impunidad. Sri Lanka fue ejemplo vivo de ello. En esa nación, la generación Z logró lo impensable, que su presidente huyera en 2022, acorralado por las pruebas evidentes de corrupción, una muestra de que cuando la juventud se organiza, ni el poder más arraigado puede resistirle. Allí, el movimiento de la Gen Z fue conocido como Aragalaya, la lucha, un nombre que se convirtió en símbolo, no solo para el país, sino para todo un continente que observaba cómo los jóvenes tomaban en sus manos el destino de su patria. Y esa lucha nació de la desesperación, pues los niveles de corrupción habían provocado la peor crisis económica de su historia, al menos desde su independencia. El hambre, los apagones y el desempleo eran el rostro visible de un sistema podrido. En aquella nación, los jóvenes, educados, hiperconectados y frustrados, se convirtieron en la chispa que encendió la rebelión. Fueron el catalizador de protestas sin partidos, sin banderas, movidos solo por la necesidad de sobrevivir y por la dignidad perdida. Antecedentes. Como ocurre en muchos países gobernados por políticos ineficientes y corruptos, las malas decisiones llevaron a Sri Lanka a la bancarrota. La pandemia terminó por hundir una economía ya frágil, dejando a millones sin acceso a una vida digna. El colapso no fue casualidad, fue consecuencia. Como era de esperarse, el gobierno dejó de pagar su abultada deuda externa, lo que impidió cubrir importaciones esenciales. La escasez de combustible, alimentos y medicinas se volvió cotidiana. La inflación creció sin control, los apagones se prolongaban por horas y los servicios básicos dejaron de existir. Corrupción y nepotismo. La historia se repitió como un patrón maldito. Corrupción y nepotismo. En Sri Lanka era un secreto a voces que los altos cargos del gobierno estaban ocupados por miembros de la misma familia presidencial. El poder se había convertido en herencia, no en servicio. Ante este escenario de desolación, los jóvenes, especialmente los estudiantes universitarios, se convirtieron en la fuerza disruptiva que lideró el movimiento no partidista. No tenían partido, pero tenían causa. No tenían armas, pero sí una voluntad inquebrantable. A través del ciberactivismo, organizaron y movilizaron a la población, canalizando la indignación colectiva contra las élites corruptas. Las redes se transformaron en trincheras digitales, donde cada publicación era una protesta, cada hashtag un llamado a despertar. Como parte de sus acciones, los jóvenes ocuparon espacios públicos y crearon el icónico campamento de protesta que se convirtió en el corazón de su resistencia. Durante meses se manifestaron de forma creativa y no violenta, en un movimiento similar al de España en 2011, con el movimiento de los indignados 15M, que también nació del cansancio ante la corrupción y la desigualdad. Con estas acciones, la generación más educada de la historia de Sri Lanka, que enfrentaba desempleo, precariedad y migración forzada, logró algo sin precedentes. Una movilización nacional que cambió el rumbo político y moral del país. Y como ha sucedido una y otra vez con los gobiernos autoritarios, las autoridades intentaron sofocar las protestas declarando el estado de emergencia y bloqueando las redes sociales. Pero la censura solo avivó la furia. Cuanto más los callaban, más fuerte resonaba su voz. Para julio de 2022, la situación era insostenible. El primer ministro, hermano del presidente, renunció. Poco después, el propio presidente huyó del país, igual que lo haría el mandatario de Madagascar en 2025. La historia se repetía, pero esta vez con una generación despierta al frente. Las acciones de la generación Z en Sri Lanka no transformaron todo de inmediato, pero lograron algo más profundo: demostrarle al mundo que una juventud organizada puede derrocar gobiernos corruptos. Su ejemplo quedó tatuado en la memoria global como un aviso a los poderosos. Hoy,
Las trincheras digitales de la generación Z en todo el planeta permanecen alertas. Desde cada pantalla vigilan a los gobiernos que saquean su presente y amenazan su futuro. No olvidan, no perdonan, no callan. Hoy, ningún gobierno puede dormir tranquilo, ni los que arrasaron en las urnas, ni los que manipulan encuestas. Porque saben que la generación más hábil del mundo digital los observa, registra y expone. Cada foto, cada video, cada publicación es una rendición de cuentas que no se puede borrar. La generación Z no tiene ejércitos ni cañones, pero tiene algo más poderoso, la verdad amplificada en millones de voces. Y esa verdad, cuando se comparte, no se detiene. Es la nueva revolución, nacida no del odio, sino del deseo profundo de justicia y dignidad para todos.